Cuando tenemos el zip instalado en un solo computador, este manejará su base de datos, la cual se denomina base de datos activa dentro del mismo. Esta base de datos se representa con la ruta de Windows en la ubicación. Por ejemplo, en el caso de este sistema, podemos verificar en la parte inferior izquierda la leyenda que dice base activa. En este caso C está en una carpeta llamada zip y el nombre de la base de datos es zip.mdb. Vamos a encontrarla en las carpetas normalmente. Hay varias, así que hay que tener cuidado porque suelen confundirse con el archivo. Aquí muestra el tipo de archivo que es Microsoft Access Database. El nombre del archivo como tal siempre debe empezar por la palabra zip para que el sistema la reconozca, seguida de cualquier cadena alfanumérica y siempre terminando en la extensión .mdb. De lo contrario, no es la base de datos que se está trabajando. Para comprobarlo le podemos dar clic derecho propiedades al archivo y podemos verificar que la extensión de ese archivo sea .mdb. Ahora, cuando el zip está trabajando en red, nosotros vamos a necesitar ubicar la base de datos en un solo computador, que va a ser las veces de servidor, es decir, va a ser el computador a los cuales los demás se conecten para poder registrar la información en la base de datos y para poder leerla, para hacer consultas. Después podemos tener cualquier cantidad de usuarios en computadores diferentes con el zipclub instalado. Y como dijimos, un computador de estos sin necesidad de tener el zip, pero sí con la base de datos, el archivo guardado con un nombre predefinido y que no cambie en el tiempo. Una vez está así, podemos simplemente en una red que esté configurada previamente en Windows, sin ninguna configuración adicional, lo que vamos a hacer es conectar cada usuario a ese computador donde está nuestra base de datos activa. Por lo tanto, el proceso que debe seguirse siempre sería primero encender el computador donde tenemos esa base de datos, ya que siempre debe estar disponible antes de abrir cualquier usuario externo, ¿no?, que esté en esos computadores aparte. Segundo, al iniciar en estos computadores, en esos usuarios, siempre debemos verificar, como lo acabamos de hacer en la parte inferior izquierda, que esa ruta de la base de datos que se configuró siempre sea la misma. Si esa ruta no es la misma, tenemos que cambiar, es decir, volver a enlazar esta versión del zip que tenemos en este computador, volverla a enlazar con esta ruta de la base de datos del computador que nos está sirviendo en la parte central. Ahora, ¿qué pasa si ese enlace o esa red se rompe? ¿Qué quiero decir con eso? Esa conexión se puede, entre comillas, romper de varias formas. Una, por ejemplo, si este computador que nos sirve hace las veces de servidor está apagado, si se cambió el nombre de la base de datos, en ese sentido el archivo, si se cambió el nombre del archivo o se cambió la ruta de acceso de ese archivo, esa conexión se va a perder. Otra puede ser una razón física, es decir, el cable de red del computador que estamos intentando ingresar está dañado o se desconectó, etcétera. Si eso llega a pasar para cualquier usuario, entonces el zip lo que hace es detectar esta falla y automáticamente crear una base de datos nueva y que obviamente va a estar vacía. Este es un problema recurrente para todos los usuarios, ya que al pasar esto no se dan cuenta y siguen haciendo su registro aparte parcial sin darse cuenta que no están conectados a la base de datos antigua. Y al buscar ya registros antiguos o hacer consultas se dan cuenta que ya no existen, pero no es porque se hayan borrado, sino porque simplemente están trabajando en una base de datos propia que no está conectada a la que debería estar conectada, que está consolidando todos los registros de todos los usuarios. ¿Qué pasa en este caso? Cuando ya se ha dado esto,
Entonces, para solucionar esto se deben seguir estos pasos. Primero, crear una base de datos vacía, donde vamos a consolidar todas esas pequeñas bases de datos, esas islas que se hicieron en el sistema. Después de crear esa base de datos vacía, lo que vamos a hacer es cargarla al sistema en cualquier computador, y seguido de eso vamos a consolidar todas esas bases de datos que se parcializaron en la red. Una vez tenemos la base de datos consolidada, la volvemos a ubicar en el computador servidor para poder seguido de eso cargar otra vez o enlazar a esa base a cada computador de cada usuario. ¿Cómo se hace esto? Simplemente entonces, estando aquí, ubicamos, en este caso yo en una carpeta llamada base de datos varias, ubico todas las bases de datos de cada usuario. En este caso lo puse, por ejemplo, de un PC1, un PC2 y un PC3, que fueron 3 usuarios trabajando en red. Seguido a eso, las instrucciones me dicen cargar esa base de datos vacía. Entonces, primero tengo que crearla. Para crearla simplemente voy al zip, le doy al menú programas de administración, crear base de datos vacía, y aquí me pide una ruta, simplemente la voy a guardar en el escritorio en mi caso. La voy a llamar zip consolidada. Le doy guardar. Me dijo que fue creada con éxito y está en el escritorio y se llama zipconsolidada.mdb. Una vez la tengo creada, esta no se carga por defecto. Verificamos que aquí en la parte inferior izquierda sigue trabajando en la base anterior, por lo tanto la voy a cargar. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo la enlazo? Simplemente lo de aquí, cambiar base de datos activa, la busco, en este caso zip consolidada, y la cargo. Verifico mi parte inferior izquierda, que ya estoy dentro de esa base de datos. Está en el escritorio y se llama zipconsolidada.mdb. En la parte inferior derecha miro cuántos registros tiene esa base de datos. En este caso 0, debido a que es nueva. Tercer paso, lo que hago es consolidar las bases de datos parciales que tenía. ¿Cómo lo hago? Voy a programas de administración, consolidar base de datos, y busco la carpeta donde hice la copia de todas esas bases parciales de cada usuario. En mi caso la tengo en el escritorio y se llama bases de datos varias. Aquí puedo elegir una y él arrastra todas las bases de datos que tenga ahí. En el caso de que quiera excluir una, puedo quitar la señal de cualquier archivo y listo. Cuando ya quiero consolidar, le doy grabar. Él me advierte que todos los datos que tengan esas bases de datos van a ser consolidados en la base de datos que en este momento está vacía. Le digo que sí y espero. Acaba el proceso y ahora me puedo fijar en la parte inferior derecha que ya esta base de datos consolidada tiene 3 registros. Esos fueron los que se consolidaron del resto de bases. Una vez tengo esta base consolidada, en mi caso está aquí en el escritorio, esta va a ser la que tengo que ubicar donde yo quiera en el computador que hace las veces de servidor y enlazarla desde cada usuario. ¿Cómo? De la misma forma que lo enlazamos aquí. Estando en el usuario 1, por ejemplo, simplemente voy a cambiar base de datos activa, la busco y en este caso pues va a estar en red. Por aquí va a haber un computador que se llame servidor o como quieran que se llame y lo voy a buscar normalmente, como si estuviera trabajando en mi mismo computador. Ese es el proceso para solucionar eso.